Nuevo segmento de Portal Agropecuario y por supuesto que las elecciones dejaron mucha tela para cortar, muchas cuestiones para conversar y como siempre hacemos lo vamos a abordar en este caso con la licenciada Iris Speroni, que es economista. ¿Cómo le va, Iris? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Bueno, obviamente después del coletazo de lo que fue esta semana el triunfo de Sergio Massa, el balotaje que lo va a tener con Javier Milei, yo me planteaba algunas cuestiones que tienen que ver con el federalismo, ¿no? Y que lo habló en su momento el gobernador de Córdoba, que también le dio buen resultado porque pudo levantar mucho en la elección respecto a lo que había hecho durante las PASO. Pero, ¿qué le pasa al interior profundo de la Argentina, que de pronto tiene algunas cuestiones que resolver y muchas veces no sabe cuáles son los canales, porque también tiene una marcada, un gran marcado trabajo sobre lo que es la región metropolitana, que muchas veces captura la gran mayoría de la renta argentina? Bueno, a mí me parece, lo hemos hablado usted y yo varias veces, me parece que es un problema nodal hoy en el país. Creo que diría que de los problemas a resolver es el más grave de todos, porque es el que nos traba como para el crecimiento del PBI. Es un problema que, encajados como estamos en la situación actual, en el status quo actual, donde toda la riqueza que produce todo el país queda, por lo menos la mitad de ella, en dos o tres oficinas del gobierno federal, Banco Central, AFIP y poco más, aduana. Eh, Eso está, a mi entender, paralizando al país con varias caídas del crecimiento del PBI per cápita desde hace ya 12 años, es decir, todo el segundo mandato de Cristina Fernández, todo el gobierno de Macri y ya prácticamente los 4 años de Alberto Fernández. Eso por un lado. Por el otro lado, la caída sistemática del salario real, porque uno tiene que pensar que Cristina Fernández asumió con un salario prácticamente de $800, 760, algo por el estilo, y estamos hoy en 150, $170 de salario promedio. Con lo cual ha habido una caída del salario y de las jubilaciones de la población gigantesco. Y la forma de solucionar eso que la Constitución prevé es muy clara. Y el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y los representantes de toda la población, pero estamos hablando de los intereses del interior acá, son los diputados y senadores de las provincias del interior, que por otra parte el interior del país produce el 99,6% de los productos que se exportan en la Argentina. Entonces son esos diputados y esos senadores los que deberían cuidar el interés de la población del interior del país, cosa que no hacen. Entonces ahí entra todo en crisis, porque uno ve el salario se cae, las jubilaciones se caen, el país no crece, los edificios se ponen todos horribles por falta de mantenimiento, las rutas no se arreglan, bueno, todo el efecto de un país cada día más pobre. Y quien tendría que responder, que son los diputados y senadores, no lo hacen. Entonces, ¿cómo expresa la población que está mal y que quiere estar mejor? Y acá hay un tema gravísimo de deficiencia de la política, porque, por ejemplo, el que mejor representó ese problema fue Schiaretti y habló de los derechos de exportación, que son un problema, pero no habló de la diferencia de cambio, que se queda con la mitad de la riqueza del interior, que se queda en Córdoba solo por el maní con 500 millones de dólares. Se exportan 1.000 millones de dólares, de los cuales 500 quedan en Córdoba y 500 quedan en el Banco Central. El Chaco exporta 500 millones de dólares, 250 quedan en el Banco Central.
Misiones exporta 240 millones de dólares, 120 quedan en el Banco Central. Entonces, es una sangría gigantesca para la gran parte del país y no hay un solo político que lo explique con claridad cuál es el problema y cómo haría para solucionarlo, considerando que todas las herramientas están dadas para hacerlo. Porque lo único que tiene que pasar es que diputados y senadores digan esto no va más. Se vota y se pasa a otra cosa. Se acabó el peaje de la capital federal. Sí, Mayoría de ninguno, votos en ambas cámaras y pasamos a otra cosa, pero nadie plantea el problema para que pueda llegar a la Cámara y votarse. sí, incluso durante el debate, salvo Schiaretti, no hubo quien lo abordara, ni siquiera el propio Milei, y a pesar de que Milei ha hecho una excelente elección en el interior de la Argentina, incluso generando mucha cantidad de diputados, relegando a Juntos por el Cambio, incluso en provincias como Formosa, donde el diputado Ricardo Bursaile se queda fuera del Congreso justamente por eso, con lo cual si eso que usted plantea se hubiera explicado mucho mejor, quizás se hubiesen sido mucho más los votos, no solo en el interior, sino también en otras zonas, ¿no? Porque el candidato Milei sí explicó que quiere unificar el tipo de cambio. O sea, él dijo, yo voy a solucionarlo y lo voy a solucionar de esta manera, que es la correcta. Lo que no dijo es por qué ni las consecuencias que eso produce de la situación actual. Porque eso sería interesante, porque yo le explico a un señor que tiene un taller de carpintería, de aberturas de madera en Corrientes, y yo le digo, mire, señor, la mitad de lo que usted está haciendo se lo roba al Banco Central. Y la solución para su problema es la unificación del tipo de cambio. Y uno le explica al trabajador de la maderera de Corrientes, mire, su sueldo es $150 porque la mitad del valor de lo que usted produce como trabajador queda en el Banco Central. Y lo entiende cualquiera. Se lo digo de otra manera, provincia de Buenos Aires, uno de los grandes productores de carne vacuna de la Argentina, y de soja y de 20.000 cosas más. Si uno les explica a todos los trabajadores que se estaría exportando el triple y el cuádruple de carne sin afectar el consumo interno, sin afectar el consumo interno, y que entonces habría decenas de miles de trabajos de trabajadores de la carne con excelentes sueldos, si se unificara el tipo de cambio, lo entendería cualquiera. Lo entendería cualquiera. Es más, le digo otra cosa, yo lo escucho mucho al diputado Bursaile porque en muchas cosas tiene mucha precisión en las cosas que dice. Sin embargo, menciona el problema del tipo de cambio, pero no ha hecho bandera del tipo de cambio, sí de los derechos de exportación, pero no del tipo de cambio. Cuando a Formosa le afecta, es una provincia, podría estar recontra desarrollada, al igual que está Paraguay, y tiene dos trabas gigantes, el tipo de cambio y bueno, la falta de una marina fluvial. Perdón, marina no, de una flota fluvial. Ahora, obviamente queda ahora un nuevo, una nueva contienda, serán 15 días, 3 semanas. Quizás sobre eso tenga que hacer Javier Milei hincapié ahora, como para poder llevarle al interior de la Argentina que lo respaldó, pero que quizás hay muchos votos que todavía puede capturar si realmente esas cuestiones se las plantea como debe ser, ¿no? Yo creo que si explicara región por región a la gente que tiene viñedos, olivares, que cualquier actividad del interior del país, nueces, almendras, algodón, pacú, todo lo que se exporta en la Argentina, si uno lo explica y dice, bueno, con una diferencia de tipo de cambio, con un tipo de cambio unificado, el 50% de su trabajo hoy queda en el Banco Central y ahí pasa a tener su comunidad, pasaría a quedar en su comunidad, eso creo que sería un golazo para
para el momento que falta, porque Massa, lejos de arreglar este problema en el último año, lo exacerbó. O sea, si había una diferencia de cambio del 50%, ahora son 2/3. Si había un problema del IX, ahora es el doble. Entonces, es muy fácil explicar que el otro candidato no tiene ninguna intención de solucionar este problema. Un solo ejemplo y con esto termino. Había gente de Carlos Casares diciendo, bueno, pero nosotros necesitamos las escuelas rurales, mis trabajadores necesitan escuela rural. El programa de Milei es cerrar las escuelas rurales. Primero que no es verdad, pero supongamos que lo fuera. La cantidad de dinero que le roba hoy el Banco Central a todo el departamento de Carlos Casares, si quedara en Carlos Casares, pueden tener la educación mejor del mundo, con el 1% de lo que el Banco Central le roba al departamento de Carlos Casares. Pero eso hay que saber explicarlo. Entonces dice, bueno, todo ese dinero que darían ustedes tendrían, con el 1% del dinero que el Banco Central les roba a cada uno de los departamentos de provincia de Buenos Aires, ustedes pueden tener unas escuelas de jardín, primaria, secundaria, técnicas, agropecuarias o de lo que quieran, o escuelas de ballet con los mejores edificios y los mejores profesores del mundo, y podrían tener hasta su propia orquesta sinfónica, con el 1% de lo que el Banco Central les roba a cada uno, conservatorios de música, lo que quieran, porque es tanta la magnitud de lo que el Banco Central le quita a las comunidades, en particular a comunidades ricas como toda la Pampa Húmeda, que la riqueza que uno deja de producir es enorme, y eso se ve en la calidad de los servicios, por ejemplo, el educativo. Y un punto más. Está todo lo que no se hace y se podría hacer. Uruguay exporta carne de oveja que nosotros no lo hacemos. Paraguay exporta carne de cabra a Medio Oriente, cosa que nosotros no hacemos. Y el problema es el tipo de cambio. Entonces, si uno hace la cuenta como provincia por provincia, departamento por departamento, y actividad de lo que se roba al Banco Central, y después de actividad por actividad, lo que podría estar exportando y lo que exporta, y la cantidad de puestos de trabajo que significan, y el salario promedio que podrían tener, bueno, uno está abriendo una discusión totalmente diferente en la Argentina. Iris, nos vamos a una pausa, seguimos conversando a la vuelta. Retornamos con Portal Agropecuario a la charla con la economista Iris Speroni. Iris, lo hemos hablado en varias oportunidades, pero me parece que algunas de las cuestiones centrales que Argentina tiene y que a veces pareciera que o los argentinos no lo sabemos muy bien o no se nos explica, que penden sobre nuestras cabezas unas bombas realmente muy importantes, que pareciera que de algún sector del gobierno y también en la continuidad quizás del próximo, no se las intente desactivar como debería ser, y quería que me contara un poquito sobre eso. Bueno, yo estoy muy preocupada, lo he dicho acá varias veces, que son con dos temas. Uno es las LELIQs, que son una sangría para el pueblo argentino y es lo que el pueblo argentino paga todos los días con inflación. Y la inflación no es ni más ni menos que yo con mi salario pueda comprar menos cosas que el mes pasado. Entonces, las menos cosas que yo puedo comprar este mes respecto al mes pasado es lo que me quitan a mí esos bienes y se los dan a otra persona para que haga con
Bueno, el dinero es fungible, con ese equivalente lo que esa persona quiera. Y la misma cuenta la podemos hacer con la jubilación. Si yo con una jubilación puedo pagar este mes una cosa y al mes siguiente puedo pagar menos, el menos se lo quedó a alguien. Y el mecanismo para robarme a mí un pedazo de mi ingreso es la inflación. Y eso es dinero que el Banco Central se lo quita a cada una de las familias argentinas y a cada una de las empresas argentinas, porque cuando un empresario pyme tiene que vender un cheque para poder pagar los sueldos, le comen una parte de ese cheque y el ejecutor de esa mordida de su cheque es el Banco Central, más allá de que se lo venda a un privado, ¿no? Y eso el Banco Central se lo queda y se lo queda y se lo da a 4 personas. O sea, es un negocio de 4, que con el solo hecho de tener nombrados un directorio del Banco Central que se amolda a sus intereses, nos roban a todos el pan y la sal para que 4 se hagan ricos todos los días. Nos roban más de 100 millones de dólares todos los días. Eso por un lado. Por el otro lado, el otro problema que tenemos es la diferencia de tipo de cambio, porque la diferencia de tipo de cambio, ya lo hemos hablado un montón de veces, le roba al interior la mitad del valor de su trabajo, pero por el otro lado vuelve no competitivas un montón de exportaciones. Voy a dar un ejemplo. Hace más de 100 años, de 10 años, hace 10 años que empezó esto de retrasar el tipo de cambio. Hace más de 10 años la industria de maquinaria agrícola exportaba 600 millones de dólares. Hoy casi no exporta, porque claro, con este tipo de cambio no es competitivo. Después del esfuerzo que hubo de tratar de abrir mercados en Europa Oriental y en África. No solo eso, sino que estamos importando maquinaria agrícola desde Estados Unidos y desde Brasil. Claro, con un tipo de cambio de 3.50, ¿para qué voy a fabricar algo acá? Lo compro porque tengo postventa, por otra serie de facilidades. Pero lo lógico sería importar toda la maquinaria agrícola, porque hay un subsidio a las importaciones. Para mí esos son dos temas gravísimos, porque inhiben que nosotros estemos exportando 2 o 3 o 4 veces lo que estamos exportando ahora, pero además porque subvenciona las importaciones, las porquerías que se ensamblan en Tierra del Fuego, las motos que traen en pedacitos y las ensamblan acá, y un montón de trapisondas y de fraudes que cometen los pseudoindustriales argentinos que compran a 3.50, ensamblan 2 o 3 cosas y nos venden a tipo de cambio libre el bien, quedándose con la diferencia. Entonces, el actual ministro de Economía esos 2 problemas los agravó desde que asumió a la fecha. Si es votado el 19 de noviembre, él va a entender correctamente que tiene piedra libre para seguir con la sangría a todas las familias argentinas, en particular las del interior, pero en realidad a todo el país, para que 4 tipos se hagan ricos, arruinando todas las explotaciones de producción del interior del país, arruinando a todas las pymes, arruinando las jubilaciones y el salario. Y él va a entender que está bien, porque el pueblo argentino tolera que pase eso. Y esas son 2 bombas gigantescas que hay que desactivar. Y de hecho, yo lo que entendí de este último mes es que hizo en algún punto lo mismo que hicieron Macri en el último año de gobierno y Cristina Fernández en el último año de gobierno. Súper endeudarnos para seguir bancando el funcionamiento de esta rueda. Entonces, lo que hizo Massa este último mes fue endeudarnos con todo el mundo que pudo para poder seguir quemando dólares en el mercado, para seguir manteniendo artificialmente bajo el tipo de cambio, para que los amigos de él compren el dólar artificialmente bajo. Y eso lo hizo emitiendo dólares para controlar el contado con liqui, el mercado de contado con liqui,
y endeudándonos con quien le haya prestado plata, que fue con Medio Oriente y con China, porque no fue solo con China, con tal de tener dólares para quemarlos y de ver las importaciones. Es criminal la conducta. Y sin embargo, bueno, no hay un solo diputado, no hay un solo senador de la oposición, no hablemos del oficialismo, que denuncie estas actividades. La última, ¿qué debería hacer Javier Milei, que es un especialista en el tema económico, para que la gente entendiera mucho de los apostolados que llevó a la campaña y que en algún caso fueron mal explicados o desvirtuados o cambiados durante la marcha, como para poder hacer que ese apoyo que tuvo en el interior se pueda ver reflejado y alcanzar la presidencia de la nación? A mí me parece que le explicó qué iba a hacer, que es esto, acabar con esta brecha que tanto empobrece al interior del país y diciendo, bueno, que esto vuelva a quien genera la riqueza porque uno es dueño de su propia riqueza y no debería ser cedida o impuesta la exacción al que genera la riqueza. Pero no explicó por qué, no explicó cómo hoy le roban, le explicó que le roban, eso lo explicó y la gente lo entendió claramente. Hay una casta que nos roba, eso quedó muy grabado en la población y la población lo compró. Pero no explicó cómo le roban y por qué él va a cortar ese chorro y qué va a pasar en cada localidad cuando ese chorro se acabe, cuando ese sangría hacia el Banco Central se acabe. Si sabe explicar eso, yo creo que un montón de votos del interior del país o se van a consolidar, o sea, gente que lo votó y va a renovar el voto, porque, ojo, hay que renovar el voto. El que lo votó tiene que volver a votarlo. Y puede ser gente que no lo votó que diga, no, bueno, si queremos terminar de una vez y para siempre con que la mitad de la riqueza de Corrientes que quede en el Banco Central, bueno, tenemos que terminar con esto. Hay provincias que mueven más el amperímetro que otros, pero bueno, en Santa Fe el oficialismo sacó un montón de votos. Y bueno, explicarle que Santa Fe es una provincia riquísima y que podrían estar nadando en dinero, en trabajo bien pago, en trabajo formal bien pago, si la mitad de la riqueza de Santa Fe no se la robara al Banco Central. Pero también hay que acabar con las LELIQs, porque eso es lo que le roba el salario a todo trabajador todos los meses. Y entonces hay que explicar cómo es que las LELIQs es lo que le saca el dinero al trabajador, por qué las cosas son más caras en el supermercado todos los días y que no son porque los supermercadistas son malos. Eso podría ser que sí, pero es otra discusión, no es por eso. Y por qué la causa son las LELIQs. ¿Y por qué alguien quiere acabar con las LELIQs? ¿Y quién se perjudica? Porque nadie va a llorar por un banquero. Ay, los banqueros se quedan sin el negocio de las LELIQs. Nadie va a soltar una lágrima por eso. Pero hay que explicarlo. Mire, le agradezco mucho estos minutos, le mando un gran saludo y bueno, estaremos hablando todas estas semanas viendo a ver qué pasa en la Argentina, si en definitiva, estando al borde del abismo, nos damos cuenta y retrocedemos un paso o damos un paso al frente, como en más de una oportunidad lo hemos hecho. Que tenga una excelente semana. Igualmente. Iris Speroni, economista, abordando temas centrales de la economía argentina que quizás no estuvieron bien explicados, que tanto daño le están haciendo al patrimonio nacional y sobre todo al interior profundo de la Argentina, ¿no? Allí donde están las producciones, allí donde está la riqueza del país que se genera todos los días y que se le derrama a la gente del interior, fundamentalmente por esto que ya plantea, ¿no? El tipo de cambio y también esa bomba que tenemos con las LELIQ.